creo que es hora de entender que podemos contar historias muy profundas, muy universales, con una calidad de primer nivel. Pues primero que nada, es un gusto poder platicar con ustedes sobre esta serie tan importante. Muchas felicidades por su trabajo en ella. Hicieron un trabajo excepcional, todos y cada uno de ustedes. Y ahorita entrando, pues prefiero preguntarles primero, ¿cómo fue el entrar por primera vez al set y ver este tipo de tecnología y saber que estarían haciendo una serie usando este tipo de tecnología por primera vez? Pues un respiro. Y sí, o sea, hace toda la diferencia estar en un foro en donde no tienes tráfico que cerrar, en donde no tienes que pedirle a la gente que por favor no voltee a la cámara. O sea, como todas esas cosas que pasan naturalmente en los escenarios naturales, aquí lo puedes controlar y entonces te puedes concentrar de una manera que de otra no se lograría, y la verdad es que eso eficientó muchísimo el trabajo. Perfecto. Pues esta serie Cada Minuto Cuenta nos retrata la versión de los hechos de muchas personas ante la misma tragedia, ¿no? Por un lado vemos a los muchos héroes que arriesgaron su vida constantemente para salvar a las personas atrapadas y en conjunto reconstruir esta ciudad poco a poco, pero también está el otro lado de la moneda de las personas que vieron esta tragedia como una oportunidad de la que se podían aprovechar para su propio beneficio, ¿no? Platíqueme un poco de esa responsabilidad que como actores y como, claro, cineastas sintieron de retratar estas historias que también están basadas en hechos reales, ¿no? Pues como comunicadores, porque a fin de cuentas todos, aunque Jorge Michel sea el director y nosotros actores, somos comunicadores, ¿no? Creo que hay una responsabilidad de contar las historias que se acontecieron de la forma en que sucedieron realmente, ¿no? Es una obligación para poner frente a las nuevas generaciones lo que sucedió, para poner los puntos en donde no se deben de repetir ciertos comportamientos, ciertos sucesos, y sobre todo enaltecer las cosas buenas que sucedieron cosas malas, sí, pero también sacamos cosas muy buenas, los nuevos protocolos de seguridad, se me volvió a olvidar, protección civil, todas esas cosas que a raíz de ese terremoto, de esa desgracia, sucedieron, y sobre todo la unión que hubo en los ciudadanos, en los mexicanos, no nada más la gente de la Ciudad de México, porque también habían donativos desde afuera, ¿no? Hubo gente que se puso en acción y venía desde muy lejos para ayudar a la gente que lo necesitaba. Entonces creo que es algo que es pertinente hacer en esta época para que la gente se dé cuenta que debe existir cierta unión, ¿no? A pesar de todas nuestras diferencias. Yo quisiera nada más sumar que la tridimensionalidad la da la sombra, ¿no? Si no es algo muy plano, es ahí un plano de un solo perfil. Y cuando le das la sombra en fotografía, en pintura y en cine, es cuando cobra volumen y cuando puedes ver el peso real de las historias. Y entonces creo que es una responsabilidad de los creadores contar la luz y la sombra, y que se construyan los personajes a partir de ahí, para que el público pueda reconocerlos en cualquiera de sus situaciones y sobre todo el contexto, ¿no? Sí, justamente por ahí va mi siguiente pregunta, porque Jorge, me gustaría que me platicaras. Normalmente cuando escuchamos en las noticias o de alguien más una tragedia, nos dan una cifra, nos dan un número de personas afectadas o de un edificio que se cayó, lo que sea, pero como seres humanos a veces nos es muy complicado el poder dimensionar, ¿no? Y muchas veces por consecuencia no le damos la importancia que se merece esa misma tragedia. ¿Cómo fue el implementar ese tipo de tecnología de virtual production para precisamente retratar la escala tan grande y desgarradora que fue el terremoto del 85 y que sigue afectando y que sigue pues, generando un impacto hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Nosotros teníamos todo el equipo, ¿no? El diseñador, la diseñadora de producción y el fotógrafo Santiago Sánchez y Daniela Schneider, teníamos como esta responsabilidad de, al leer el texto, veíamos la necesidad de contarlo grande como era, ¿no?
y naturalmente nos fuimos acercando a la única opción que nos daba la posibilidad de contarla en el tamaño que necesitábamos, que es el Virtual Production. Estos 200 metros cuadrados de pantalla que nos podían ayudar a recrear, ¿no? Y a dar los estímulos que necesitaba tanto los actores y el crew, el equipo técnico también se vio beneficiado de ver las pantallas, pero también el público, ¿no? Y era tratar de ser lo más honesto en el contexto. El contexto, que es lo que la gente reconoce, es exactamente como ellos lo vivieron en dado caso o como lo pudieron ver después. Y lo que van a ir encontrando son las historias personales. Eso es lo que se va a ir desarrollando a lo largo de la serie, mientras que el contexto está dibujado como una réplica de lo que sucedió en el 85. Claro. Y ya para cerrar un poco la entrevista, me gustaría decirles que con esta producción pues se están abriendo muchas puertas, porque en Latinoamérica nunca se había utilizado este tipo de tecnología para cualquier producción y esta es la primera vez. ¿Cómo se siente el retratar esta historia bajo esta presentación para ustedes y saber que se la estarán presentando al mundo? Y también inspirarán a muchos creadores, a muchas personas a contar este tipo de historias con esa tecnología. Bueno, a mí rápidamente, antes de que alguien me ayude a sumar en esta respuesta, me gusta pensar que México siempre ha tenido un lugar muy importante en el cine en el mundo, ¿no? Siempre hemos estado en los mejores festivales, tenemos muchos premios de cine. Y la televisión siempre había estado, ¿no?, como enjuiciada o como señalada como solo un producto de mero entretenimiento. Creo que es hora de entender que podemos contar historias muy profundas, muy universales, con una calidad de primer nivel. Y eso lo da la tecnología. Entonces, es una fortuna y un privilegio, ¿no?, haber podido experimentar con ella y contar esta historia, que es una historia muy del público, y que sea la primera y que le abra la posibilidad a muchos más cineastas y realizadores de contar sus propias historias. La vida debe tener otro sentido.